Mi nombre es Ángel Espinosa. Y yo soy Pamela Camel. Y esto es Sin Modestia. Este es nuestro gritito de comienzo de cada episodio. Y bueno, estamos hoy aquí en nuestro 7º episodio. Muy emocionadas porque tenemos una invitada muy especial, que es Samantha Ramírez, que es psicóloga Hola. clínica, es reikista, es moon mother, es muchísimas cosas que ella misma nos va a decir ahora de qué se tratan. Y nada, nuestro episodio de hoy es sobre la ciclicidad y por qué las mujeres somos cíclicas. Y nada, comenzamos dándole el pase a Sami para que nos cuente un poquito de ella, del trabajo que realiza y luego vamos a iniciar la conversación. Bienvenida, Sami, a nuestro espacio. Gracias a ustedes por la invitación, chicas. Pues muy contenta siempre que me invitan a algún espacio para llevar un mensaje que yo siento es fundamental para más de la mitad de la población mundial, ¿no? Que somos las mujeres. y bueno, sobre todo en el mundo en que vivimos y sabiendo las condiciones de desigualdad que existen, en el marco del mes de marzo, ¿no? Además, que me parece súper simbólico, de todo este tema de celebración de lo que es el Día de la Mujer, que bueno, que siento que la gente no termina de entender que no es un día para celebrar, sino para honrar y conmemorar. Y bueno, como que ir abriendo estos espacios de comunicación, de verdad entender que somos diferentes a los hombres, pero que somos iguales en derechos, y una de las cosas que necesitamos para apropiarnos de eso y poder alzar nuestra voz es entender cómo funcionamos. ¿Ya? Porque si nosotras mismas no entendemos cómo funcionamos, no podemos partir desde ahí para saber muy bien qué queremos, ¿no? Así es, así es. Sí, la idea de traer a Sami, que es tan especial, en este caso para Ángela, pues ya yo he traído a mis amiguitas, ahora estamos con Sami, que es muy especial para Ángela, y nos pareció una forma espectacular de honrarnos en este mes de la mujer, por eso te invitamos ahorita en marzo, y qué importante lo que dices de entender qué es lo que pasa dentro de nosotras, para así seguirnos honrando, respetando y consiguiendo las herramientas que necesitamos para eso, para saber cuáles son como nuestras vías, para brillar. Entonces, ¿qué quieres comenzar? ¿Cómo quieres comenzar, Angelita? ¿Qué quieres preguntar? Ya, bueno, a mí me gustaría mucho comenzar con la pregunta de ¿por qué somos mujeres cíclicas? ¿Qué significa eso? ¿Cómo comenzamos a entender todo este tema? Y bueno, cuando tengo una pregunta muy específica que es, porque tengo esta duda, si somos mujeres cíclicas a partir de que empezamos a menstruar, o sea, nuestro primer periodo, o nacemos siendo ya cíclicas como tal. Okay. Desde una mirada energética, desde una perspectiva de espiritualidad, todos tenemos energías femeninas y masculinas. ¿Okay? Un poco las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, nacemos con la capacidad de ser cíclicas. Esta capacidad con la que nacemos podemos decir que se activa, por llamarlo de alguna manera, se activa en el momento en el que nosotras comenzamos a menstruar. Pero esa capacidad ya viene inherente en nosotras por el solo hecho de ser mujer. ¿Okay? Cuando nosotras pasamos por diferentes etapas de nuestra vida, se van activando también algunos de los arquetipos de esta ciclicidad, que ya los voy a ir explicando, pero sí podemos decir que en el momento en que comenzamos a menstruar es como que se activan estos superpoderes que venían dormiditos en nosotros. ¿Okay? Una manera de verlo siempre, que es una invitación que constantemente hago, porque yo creo que la espiritualidad, si no es práctica, es una cosa flotante ahí, idealizada. La espiritualidad tiene que ser práctica, ¿no? Tenemos que estar atravesadas también por el feminismo, por el planeta en el que vivimos, por la realidad social en la que estamos. Y cuando una niña comienza a menstruar, que lo escuchamos mucho, no se convierte en mujer. Esto es algo que tenemos que sacar de nuestro discurso. Una niña que menstrua es una niña.
Sí. no se convierte en mujer. ¿Okay? Entonces quiero partir de aquí. Esa niña que menstrua se le abre su ciclicidad, como yo dije, se le abre como este superpoder, pero no deja de ser una niña por esto. Somos mujeres mucho más adelante. Entonces tenemos que sacarnos de nuestro discurso este tema de que, ay, ya eres una mujer, ya eres una mujercita, no, sigue siendo una niña que menstrua. Y en un mundo como este, eso a veces es sumamente complicado, ¿no? Porque bueno, en el momento en que viene nuestra primera menstruación, usualmente viene cargada de estigmas, de tabúes, de todo este tema que abre la sexualidad, que es un portal, ¿no? Que es un ritual de paso, que en vez de ser fuente de miedo, tiene que ser fuente como de alegría, de poder, porque wow, se nos abre el acceso al placer, qué rico. Nacemos para disfrutar, nacimos para el placer, ¿no? Específicamente las mujeres, porque el clítoris ha sido demostrado ser el único órgano en los seres humanos que exclusivamente funciona para sentir placer, no tiene ninguna otra función biológica, ¿okay? Más que darnos placer. Esto no lo tienen los hombres, esto lo tenemos las mujeres y es el único órgano en el cuerpo que es así, ¿no? Entonces, cuando se nos abre ese portal, usualmente viene acompañado de miedo, de terror, de angustia. Cierra las piernas, no vayas a salir embarazada, no te peguen una enfermedad. Nos hablan como de todo lo negativo que trae ese gran cambio que llegó a nuestra vida, pero nadie o muy pocas personas nos hablan del placer, ¿okay? De lo chévere, del mundo que se abre ahora, del placer de crear, porque además desde una mirada energética, las mujeres nacimos para crear y eso lo muestra nuestra biología, ¿no? No solamente somos mamás de bebés, sino de sueños, ideas, proyectos. Entonces, la creatividad máxima se abre en esa etapa. Con nuestra ciclicidad se abren un montón de superpoderes y también el inicio para más adelante ser una mujer y tener acceso al placer, pero no nos hablan de eso. Muy pocas personas nos hablan de eso, muy pocos padres están como entrenados, porque bueno, la verdad es que nuestros padres probablemente tampoco disfrutaron mucho del placer de una forma consciente, ¿no? O también lo vivieron desde el miedo. Entonces, bueno, sí, Ángela, nacemos con eso, pero se activa en nuestro ciclo menstrual. Podemos decir que ahí se activa esta ciclicidad ya desde la biología, ¿okay? Que permite que se abran todos los demás niveles. Ya, buenísimo. Qué Y lindo. otra cosa que mientras te escuchaba estaba pensando es que no solamente que no nos hablan de lo positivo, del placer o de las cosas buenas que esto nos puede, que nos viene a traer, sino que simplemente no nos hablan. O sea, muchas personas nos viene el periodo y ahí es que nos damos cuenta como que, wow, algo está pasando, pero ¿qué es esto? ¿Sabes? Como que no hay tampoco una forma como de transición o una información previa en la que nosotros estemos ya preparadas, o por lo menos en la época en la que crecimos, para recibir la menstruación, que es la menarquia, ¿no? La primera menstruación. Mira, hay un tema con esto y es que las mujeres tenemos, todos los seres humanos en general y a través de la historia, Jung habla mucho de esto cuando habla de los arquetipos colectivos y del inconsciente colectivo, tenemos rituales de paso, ¿no? Y uno de los rituales de paso que se celebra en casi todas las tradiciones ancestrales, no importa la cultura, el continente, etcétera, es el paso a la primera menstruación. Esto hubo un momento donde fue algo sagrado, donde fue celebrado, donde fue honrado, y tenemos evidencia de eso en distintas culturas, ¿no? La gran pregunta sería, ¿en qué momento le comenzamos a tener miedo? ¿En qué momento comenzó a ser algo asqueroso, aberrante, aterrador? Y creo que esto responde a mecanismos de control social, ¿no? Políticos, religiosos, de la estructura patriarcal, ¿no? Da mucho miedo porque, bueno, lo que sostiene al mundo es que la gente sigue naciendo y la gente sigue naciendo porque existen las mujeres y se gestan dentro del útero de una mujer. Entonces creo que a lo que le tenemos miedo, que es al poder, lo buscamos silenciar de muchas maneras, ¿no? Y esto lo podemos ver en todas las religiones principales, como la mujer ha sido silenciada y sacada de la palestra, cuando hay evidencia, incluso antropológica, de que las primeras chamanas en la historia de la humanidad y sanadoras de las tribus fueron mujeres. Hace poco apareció nueva evidencia que hablaba incluso del origen de la palabra chamán, creo que venía de Turquía, algo así, de esta zona,
y de cómo se ha encontrado evidencia de que las que llevaban todos los ritos hace no sé cuántos mil años antes de Cristo eran mujeres. Entonces, creo que quitarnos ese lugar, pues, viene de convertir algo sagrado, maravilloso, cósmico, como es dar paso a nuestro poder creador de vida en algo por lo cual sentir vergüenza, miedo, angustia y terror. ¿Okay? ¿Qué más poder nos pueden quitar que haciéndonos sentir miedo por algo que en realidad es maravilloso? Entonces está muy ligado a eso. Sí, y sabes que hace un momento en nuestra reunión de alineación, sacamos el tema de que hay niñas, pues, que se desarrollan siendo muy niñas, a los 9 años, a los 8 años, y son procesos muy traumáticos. Por ejemplo, personalmente, yo me desarrollé a los 16 años, tuve la fortuna de mirarlo desde la experiencia de mis amigas cercanas. Entonces ya no había tanto estigma, tanto tabú en cuanto a la menstruación, porque gracias a Dios mi mamá siempre ha sido muy abierta en estos temas. Pero hubo una prima que tuvo un proceso súper traumático. A los 9 años ella ni siquiera había escuchado qué era la menstruación y de repente fue al baño y vio que se estaba desangrando. Entonces ese grito que pegó desde el baño, nunca lo voy a olvidar. Entonces es como que afortunadas en algún sentido porque ya es una conversación que existe, ya no es tanto tabú en el sentido de que si me duele el vientre lo digo, estoy indispuesta porque me duele el vientre, sufro horribles dolores de vientre cuando estoy en mis días y se respeta un poco, pero sin embargo otra conversación súper extensa de esa indisposición que uno tiene al tener la menstruación y sufrir tan duro de la endometriosis, ¿cierto? Pero digo, ahora, ¿cómo se podría hacer menos traumática esta transición de cuando una mujer se desarrolla siendo tan niña, aún siendo un poco tabú este tema? Lo primero es quitarnos la palabra tabú de la mente relacionado con un proceso natural del cuerpo. Una niña antes de los 9, 8 años tiene que saber de sexualidad. Ya era una edad para que tu prima supiera de sexualidad. Y yo creo que ahí radica el problema, ¿no? En pensar que como somos niños no se nos puede hablar de sexualidad. No tiene nada que ver. La sexualidad es parte de tu cuerpo. Es parte de tu desarrollo evolutivo. La sexualidad no es solamente tener relaciones sexuales. La sexualidad es conocer tus órganos sexuales, llamarlos por su nombre, nada de colita, cocollita, pompita, total, porque entonces el día de mañana, cuando todo el mundo le dé un distinto nombre, y esa es una de las primeras temas que uno habla en prevención de abuso sexual, pues las cosas se llaman por su nombre, ¿no? Sí. Y esto es un proceso que tiene que ver con tu biología. Entonces, la sexualidad no es solo el acto sexual. La sexualidad es conocer nuestro cuerpo, conocer sus nombres, conocer cómo funciona. Y una niña tiene que saber de esto, ¿no? De hecho, en muchos países avanzados esto se enseña en los primeros grados de primaria, ¿no? El deber ser. Entonces, sí, como debe ser, y desde que somos muy pequeños, desde los 2 o 3 años, ya uno puede trabajar en prevención de abuso sexual. De hecho, se hace. O sea, mi bebé tiene 2 años y yo le llamo las cosas por su nombre. Ese es el primer paso para la prevención de abuso sexual. Otro paso es que cuando una niña se toca, no le digamos que eso es caca, cochino, sucio, feo. Entonces es como que tenemos que, igual que les decía que la espiritualidad práctica, si no es práctica, no es espiritualidad, si no es aplicable. Les digo, el tema de la sexualidad, tenemos que abrir en nuestro concepto y nuestro campo de la sexualidad como tener relaciones. O sea, la sexualidad es conocer nuestro cuerpo, saber cómo funciona, es el embarazo. Los procesos que vive, claro. Todos esos es conocer procesos nuestro ciclo menstrual, todo eso es sexual. ¿Okay? Incluso amamantar es un acto sexual, por ejemplo, que no sea erótico, bueno, pues para otro espacio, ¿no? Pero, en fin, es como entender que una niña se da, ya tiene que saber esto, y que ese grito se pudo haber evitado, ¿no? Y que y que tenemos que dejar como desasociar la sexualidad como que no tiene que ver con la niñez, porque les repito, sexualidad no es tener relaciones con alguien, es conocer nuestro cuerpo y es ampliar nuestro concepto de eso, ¿no? Y creo que un poco... hay mamás que pegan el grito al cielo. Yo soy psicólogo clínico y he trabajado muchos años con niños también. Cuando me dicen, bueno, ¿qué hago? Mi bebé se está tocando, mi hijito se está tocando, ¿no? Bueno, mira, el discurso a muchos papás no les gusta cuando lo escuchan, pero la respuesta es, tú le tienes que decir, mira, Pepita, tú te tienes que tocar tu vulva cuando estés sola y tengas las manos limpias, ¿no? Entonces los papás pegan el grito al cielo, ¿cómo?
¿Cómo le voy a decir eso? Sí, bueno, porque hay que mostrarle que es un tema de higiene, porque se la puede enfermar, y hay que mostrarle que esto nada más lo puede hacer en un espacio de soledad y de intimidad con más nadie. Seguro, ¿Okay? exactamente. Claro. Porque igual si tiene deseo de explorarse, se va a explorar, señora, señor, no lo va a dejar Sí, de hacer totalmente. mientras no diga que no. Entonces, para padres más conservadores, este discurso puede cambiar. A ver, puede ser, bueno, mira, lo vas a hacer cuando es más grande. Porque hay papás que no pueden con esto. Entonces va el discurso de cuando tengas las manos limpias y cuando seas más grande. Bueno, está bien. Hay papás que no pueden con esta información. Lo ideal es la primera. No quiere decir que la segunda no funcione, pero lo ideal es la primera. ¿Okay? Entonces, claro, a determinada edad, pues deberíamos estar preparadas para eso desde muy pequeñas, porque es nuestro cuerpo. Mira, tu cuerpo en algún momento va a hacer esto. Hay un libro muy lindo para las personas que escuchan el podcast y sean mamás o quieran ser mamás o tengan amigas con hijitos, etcétera, familias, sobrinitos, primitas, que se llama de Clarisa Pincola. No, ese no es. Ese es el de Mujeres que corren con los lobos. Ese se llama Carla Trepat Casanova. Carla Trepat Casanova tiene un libro muy lindo, no lo tengo a la mano, no lo tengo a la mano. Vera ya lo está leyendo y tiene 2 años, que habla de el ciclo menstrual a través de un árbol, que es el árbol del útero, y cómo pasa por las 4 fases, que son primavera, verano, otoño e invierno, correspondiente a las 4 fases del ciclo menstrual, y cómo esa vulva y esa vagina por la cual sale la menstruación tiene una mariposa y te habla del placer a través de las mariposas, ¿no? La autora se llama Carla Trepat Casanova. Qué lindo. Ahora no me acuerdo el nombre del libro, pero es muy lindo y habla de la menstruación de una forma, bueno, que puede leer una niña desde que está pequeña, ¿no? Y en la parte de atrás trae una guía de cómo hablar de estos procesos para los papás que no saben cómo hacerlo. Qué lindo es, ¡Qué belleza! Qué linda iniciativa. Sí, bueno, todavía estoy a tiempo de leerla. Claro, para los que nos estamos, ¿cómo se llama? Se llama recriar, parenting. Que nos estamos haciendo parenting. Ya, y ahorita que nombraste las fases del ciclo menstrual, Sami, ¿cuáles serían las fases del ciclo menstrual y que ya es el proceso que nos corresponde? A grandes rasgos, yo aquí no me voy a meter tanto en temas de hablar de hormonas y eso, porque mi enfoque es otro, pero sí hay 4 fases principales del ciclo menstrual. ¿Okay? Podemos hablar de la fase menstrual, la fase postmenstrual, ¿okay? La fase ovulatoria y la fase premenstrual. ¿Okay? Entonces tenemos como que estas 4 fases donde ocurren cambios en nuestro cuerpo relacionados con nuestra biología, ¿okay? Tipo, bueno, después de la menstruación, la hormona folículo estimulante se empieza a preparar, ¿no? Empieza a preparar al útero para la ovulación, luego suben los niveles de progesterona y estrógeno, o sea, hay todo un proceso químico que tiene cada una de estas fases y que es muy importante que las mujeres los conozcan y los aprendan, porque desde una perspectiva que va más allá, estos cambios físicos tienen un impacto en nuestros pensamientos, por ende en nuestras emociones y por ende en nuestro campo energético o espiritual. Es decir, nuestra ciclicidad traspasa, porque es que todo está conectado, ¿no? No podemos, como les digo, separar una cosa de otra, todo está conectado. O sea, tenemos esta experiencia humana para partir de este cuerpo que nos tocó, que escogimos, vivir una experiencia determinada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cada una de estas fases tiene estos cambios dentro del cuerpo, biológicos y químicos, que generan que nosotros nos sintamos y pensemos de determinada manera. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la fase menstrual. Vamos a empezar por la fase de cuando se nos va la menstruación, como para que entiendan el ciclo de esto y su relación con la luna. Okay. Ay, me encantó. Nosotros cuando se nos va la menstruación, que empieza la hormona folículo estimulante ahí a hacer su trabajo, nos empezamos a sentir más activas, ¿okay? Más dinámicas, fuertes. Queremos hacer todas esas cosas que quizás se pusieron en pausa durante los días de nuestra menstruación o que no pudimos hacer como queríamos. ¿Okay?
Y esto genera pues que nosotras nos sintamos como más empoderadas, dinámicas, activas, con ganas de empezar cosas nuevas. Ahí ven la biología impactando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, esto hace desde la perspectiva de Miranda Gray, que es una autora en el tema y la creadora de todo el sistema de sanación de Moon Mothers, que es lo que yo practico. Yo estoy en un nivel 2 y hago una bendición que se llama la bendición del símbolo de útero. Lo que ocurre es que hace que esta sea una fase ideal, ella lo llama el arquetipo de la doncella, donde es un momento para iniciar nuevas cosas. Fíjense que las mujeres somos diosas, co-creadoras, solo Dios en nosotros puede dar vida. Eso nos hace tener un poder tan grande que estamos completamente alineadas con la naturaleza. Nosotros estamos alineadas al todo, ¿okay? Y tenemos la luna para guiarnos. Entonces, esta fase de la doncella no solamente corresponde a los inicios de la primavera, ¿okay? Tiene que ver con la primavera, que es la fase donde se inicia todo, sino que tiene que ver con la luna creciente, que es el momento donde cuando en su fase de oscuridad, igual que las mujeres, la luna nueva, que es cuando no hay luna en el cielo, que es como cuando las mujeres estamos menstruando, luego esta energía comienza a subir con la hormona folículo estimulante y es la metáfora de la luna creciente que comienza a llenarse de nuevo, de luz. ¿Okay? Este es un momento, por ejemplo, para iniciar nuevos proyectos. Una mujer que conoce su ciclo sabe, por ejemplo, que en la menstruación siembra las semillas para algo nuevo, que es el equivalente a la luna nueva, y que los comienza en fase creciente. Cosas que son importantes para mí, cosas que quiero iniciar con full energía, con motivación, yo las inicio en luna creciente. Yo quiero generar un cambio de hábitos, yo quiero cambiar cosas en mi vida, yo quiero empezar un nuevo proyecto en mi trabajo. No siempre podemos, ¿no? Pero claro, sí, lo ideal sería que tomemos ese momento y ese espacio para hacerlo. De referencia. ¿Okay? Yo me daba cuenta, por ejemplo, cuando yo trabajaba en una fundación, cuando yo tenía que hacer temas de administrativos que era terrible para mí, era como la parte menos divertida del asunto. Cuando yo tenía que darle la cara a todos esos temas, yo me daba cuenta que yo sacaba todo para enviárselo a la contadora en una mañana, ¿okay? En esta fase, y por ejemplo, mi fase premenstrual o menstrual podía durar 3 días para hacer lo que en esta fase hacía en una mañana. Entonces estoy buscando la forma, porque entonces a veces no conocemos esto y entonces decimos, ay, pero ¿por qué me está costando tanto? ¿Pero por qué hoy no me sale nada bien? Pero porque, bueno, porque estamos yendo en contra de nuestra biología. Wow. Como les digo que se activa un superpoder, ¿ok? Luego cuando estamos en la fase ovulatoria, donde hay un montón de hormonas haciendo su trabajo para anidar el óvulo, ¿okay? Que desarrollan en nosotras actitudes y emociones maternales, de cuidado, de afecto, de amor, es un momento ideal para cuidar eso que hemos iniciado. Wow. Es un momento, es la luna llena. ¿Okay? La luna llena es el símbolo del óvulo, de la ovulación y representa el verano. ¿Okay? Entonces, bueno, nosotras en ese momento podemos, ay, sabes, invito amigos a la casa, me provoca cocinar. Muchas mujeres cuando empiezan a conocer su ciclo se dan cuenta que en estos son momentos donde tienen mucho deseo sexual, por ejemplo. ¿Okay? Totalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, porque biológicamente tú estás buscando copular con el macho para tener un bebé. O sea, es claro. Entonces, claro, te puedes aprovechar, la sexualidad es diferente. También esto da para un podcast completo, un taller completo, que lo estaba hablando con Ángela, pero el tema de la sexualidad y cómo se comporta distinta en cada fase del ciclo menstrual. Cuando una mujer conoce su ciclo, puede ver que la sexualidad en el arquetipo de la doncella, por ejemplo, que es el que hablamos anteriormente, es más egoísta, más individualista, más a dame lo que quiero, más aquí voy. En la luna llena, en el arquetipo de la madre, puede ser más amorosa, más romántica, más conectada con algo más nutritivo, ¿no? Y luego viene la fase de la hechicera, que es cuando, bueno, ese endometrio que se preparó en nuestro útero, que se recreció para recibir un óvulo, ya no tiene una función, ¿okay? Porque ese óvulo no se fertilizó. Entonces, todo eso se desprende de las paredes de nuestro útero y es lo que llamamos luego menstruación, ¿no? Okay. Entonces, este desprendimiento y todo esto que comienza a ocurrir en la fase premenstrual es lo que llamamos la luna menguante, cuando la luna pasó de tener full luz a otra vez de caer, ¿no?
Y es el arquetipo a nivel energético, lo llamamos el arquetipo de la hechicera. ¿Por qué? Porque nos empezamos a sentir más cansadas, hay más cambios de humor, hay más irritabilidad. Y cuando esto pasa, y cuando las mujeres tienen fases premenstruales duras, ¿ok? A nivel energético o espiritual, tiene que ver con que no está usando bien su energía. ¿Por qué? Porque esta es una fase creativa. Entonces, si yo estoy usando bien mi energía, el arquetipo de la hechicera, yo agarro esa energía que no se fecundó en un óvulo, pero la estoy usando en otras cosas. Es un momento que llamamos la fase expresiva, ¿ok? La fase creadora, vamos a llamarla fase creativa. Esta fase creativa es un momento donde, por ejemplo, ese proyecto que inicié en La Doncella, ahora le puedo dar una mirada distinta, con pensamiento lateral, viendo otras opciones, otra manera de hacerlo diferente. Si mi creatividad está muerta, si yo, por ejemplo, tengo un trabajo que no me gusta, donde me siento atascada, o estoy en una relación donde quiero probar cosas nuevas y la otra persona no está en el mismo nivel, o siento que mi vida no es lo que yo quiero, obviamente voy a tener fases premenstruales horrorosas. ¿Okay? Entonces, cuando una mujer tiene lo que es llamado el síndrome premenstrual, desde la perspectiva energética tenemos que revisar qué está estancado en su vida, dónde no se está permitiendo fluir. Y esta es la fase que tiene que ver con la mujer salvaje y que tiene que ver con la sexualidad también. ¿Qué está ahí reprimido desde lo sexual? Bueno, con toda la represión sexual que hay, sí, pues no es raro que tantas mujeres tengan menstruaciones dolorosas o síndrome premenstrual. ¿Okay? Yes. Esto tiene que ver con, primero, que te duela la menstruación no es normal. Tenemos que dejar de naturalizar el dolor en los procesos femeninos, ¿no? Tenemos que sacarnos de la cabeza este dictamen de la Biblia de parirás con dolor, Eva, porque comiste la manzana. Oh, sí. De ahí se abrió el mundo para que se naturalizaran y se castigara a la mujer con dolor. Supuestamente Dios nos mandó a sufrir, imagínense ustedes. No, es que qué mal cuento, qué mala historia. Imagínense ustedes. Entonces, es como entender que claro, el útero se recrece un montón de veces su tamaño, comprime otros órganos, nos da más ganas de hacer pipí, o puede haber una sensación de malestar, pero sí, no puede ser algo que te tumba en una cama, que te desangras, que te discapacitas, que te duele la cabeza, porque cuando escuchamos todo eso, pues a nivel energético esa mujer tiene una gran represión de su sexualidad y de su expresión creativa. Y a nivel médico, pues tenemos que revisar qué está pasando, porque, por ejemplo, el diagnóstico de endometriosis, que lamentablemente cada vez más mujeres hoy en día en el mundo sufren de endometriosis, bueno, eso tiene una explicación también desde la metáfora, desde el cuerpo, desde el soma, hablando ya como de lo psicosomático, ¿no? Como de los traumas de la mente que se ponen un síntoma en el cuerpo. Es una enfermedad que es... no sé cómo decirlo en español, pero que no se diagnostica como lo suficiente como para lo que debería ser, para la cantidad de mujeres que lo sufran en el mundo, el diagnóstico no es temprano, es tardío, y tú te preguntas, ¿por qué cada vez hay más casos de infertilidad? ¿Por qué escuchamos una enfermedad que antes no se escuchaba? Endometriosis. Porque, claro, porque nos han dicho por años que todo lo femenino tiene que doler, y la representación máxima de lo femenino es el útero. Y en un nivel energético, el útero alberga energías de 4 formas y una de ellas a través de línea ancestral materna. Y a través de línea ancestral materna, todas esas memorias de abuso, de dolor, de años del patriarcado, sistemáticamente violentando lo femenino, viven ahí. Pero además, estamos en una época donde, yo soy feminista. Tranquila, las tres aquí. Se ha confundido la libertad. O sea, se ha confundido la igualdad de derechos con que somos iguales a los hombres. No somos iguales, nuestra biología es distinta. Para empezar, nuestra ciclicidad abre un montón de cosas, el hecho de poder maternar, de tener un ciclo menstrual, de tener 4 estados de ánimo en un mes, ¿no? Esto cambia completamente, no somos iguales a los hombres, somos iguales en derechos y tenemos derecho a todas las mismas cosas. Exactamente. Pero no somos hombres, y siento que muchas mujeres nos hemos tenido que masculinizar. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Para poder surgir en el mundo laboral y para poder tener el éxito que nos dice el capitalismo, el patriarcado, todo este sistema lineal, cuando las mujeres somos cíclicas, y como no encajamos ahí, nos enfermamos.
Y todo esto son síntomas solamente de toda esa carga que traemos. Wow. Y tenemos menstruaciones dolorosas porque cómo duele ser mujer. Cómo duele ser mujer en un mundo de hombres. Cómo duele ser mujer en un mundo donde estoy consciente de que quiero tener esos mismos derechos que todavía no son negados y siento que tengo que transformarme en otra persona para lograrlo, ¿no? Desde un punto de vista energético, todos tenemos energía femenina y masculina y cuando esto entra en desbalance, pues de alguna forma y nos vamos hacia un polo que no nos corresponde, nuestro cuerpo lo va a resentir, ¿ok? Entonces, bueno, hay todo un tema aquí. Hay muchos estudios que dicen que en realidad las mujeres no tienen cambios de ánimo por la regla o que eso no explica nada. Estos estudios están sesgados porque obviamente la ciencia, bueno, de alguna forma, los que estudiamos bajo un enfoque científico, por ejemplo, sabemos que un estudio nunca va a cubrir todas las variables posibles, ¿ok? Que esto, bueno, en qué personas, con qué población, con qué edades, con qué creencias, o sea, nunca vamos a cubrir todo y además depende de quién lo mire y cómo se haga, ¿no? Pero la verdad es que en la práctica y en el día a día vemos un montón de mujeres con esto y que el manual de psiquiatría de CM5, además la Asociación Americana de Psiquiatría, todos son hombres, creo que hay una mujer entre todas las juntas directivas, lo acaba de colocar como un trastorno mental. No, Terrible. señora. Terrible. Histórico premenstrual, algo así. ¿Okay? Absurdo. Entonces, imagínense ustedes que patologicemos algo que tiene que ver con nuestra biología y con la falta de expresión y conocimiento o apropiación de nuestro ciclo. Entonces, bueno, ¿cuántas mujeres han normalizado que su regla sea dolorosa porque nos dicen que tiene que doler? Yo totalmente, ¿Okay? sí. Y no se van a revisar al médico y puede haber una endometriosis de fondo. Exacto. O puede haber una enfermedad o puede haber algo que ni siquiera buscamos porque si me viene la regla y me duele es normal. Igual que dar teta. Dar teta no duele. Si te duele, estás haciendo algo mal. Wow. Si te duele, hay un tema de agarre, hay un tema de tu postura, o sea, o hay un tema de agarre del bebé, pero no es normal que te duela dar teta. O sea, exacto. No es normal. La teta en los primeros meses, después de que tienes un bebé, en las primeras semanas, el primer mes, puede quedar irritada por la succión, porque claro, algo te está tocando ahí todo el día, cada 2 horas, pero no te tiene que doler el acto de amamantar. Eso no, o sea, y parir, bueno, pues hoy en día hay formas de parir sin dolor para las mujeres que así lo quieren, porque hay anestesia y todo este tema, pero además incluso en el parto natural, hoy en día que muchas mujeres han decidido no tomar ningún tipo de analgesia y quieren parir al natural, el dolor no es opcional porque así te va a doler, hay muy pocos casos en los que a la mujer no le duele, pero el sufrimiento sí. Y el sufrimiento se alivia de muchas maneras, ¿no? El sufrimiento se alivia aprendiendo de respiración, aprendiendo de posiciones que no son las que nos ponen a parir. ¿Cómo uno va a parir acostado? Con la compañía también, con la compañía que elijas tener ahí en ese momento, con la seguridad que crees en el espacio. Se ha normalizado, por ejemplo, temas para que fuera más fácil para los médicos como parir acostada. ¿Cómo vas a parir contra la gravedad? Eso es absurdo. Sí, total, Entonces, total la claro, razón. un parto respetado, donde tú ves una mujer pariendo en una piscina, agarrándose en sus cintas, o que se le permite el libre movimiento durante el proceso de parto, ¿ok? O que tiene las condiciones para escoger su posición. Ay, lamentablemente lo que pasa es que cuando las mujeres paren en cuclillas o en 4 puntos, el médico se tiene que agachar. ¿Qué cosa? Absurdo. ¿Okay? Entonces, como, claro, de ahí viene todo esto. Entonces, bueno, cada día estas son cosas que estamos volviendo a traer, y que estamos rescatando. Entonces, en la fase premenstrual, que es la fase de la hechicera, a todas las mujeres que escuchen esto, empiezan a cuestionarse dónde están atascadas, cómo viven su sexualidad, se permiten ser creativas o no, se sienten capaces de crear, sienten que lo que sale de ustedes es bueno o sienten que no pueden dar nada bueno. Porque si yo siento que yo no sirvo, que yo no puedo construir, que de mí no sale nada positivo, voy a tener unas menstruaciones súper dolorosas. Y siempre ir al médico, no es normal. Okay, yo les estoy hablando desde la perspectiva espiritual y energética, pero vayan al médico si algo les duele porque no es normal. Y vayan a una doctora deconstruida, busquen, con perspectiva de género, no normalice el dolor, hablen con una Moon Mother en su país, somos como 8.000 Moon Mothers alrededor del mundo, en todos los países hay una Moon Mother,
busquen, pregúntenle, mire, ¿qué ginecólogo me recomienda que sepa que menstruar con dolor no es normal, para que me haga los exámenes que yo merezco para saber qué está pasando, por ejemplo, a nivel médico, mientras trabaja la parte espiritual, ¿okay? O energética. Y luego finalmente tenemos una última fase, que es la fase menstrual, que tiene que ver con la luna nueva, que es cuando ya no hay luz en el cielo, ¿okay? La luna tiene que ver con el invierno, la anterior tenía que ver con el otoño, y es en este momento donde nos recogemos, porque bueno, el cuerpo ha tenido caídas de niveles hormonales muy fuertes, ¿sí? Y es normal que nos sintamos cansados, ¿no? Un momento para irse a sacar la yuca en el gimnasio, no es un momento quizás para decir que como yo soy 4x4 y soy igual a los hombres y soy todo, yo voy a ir en contra de mi biología. Es un momento para reconocer que yo necesito, pues quizás el espacio, la contención, el descanso, la calma, para que mi cuerpo, que está hinchado, que está reteniendo líquido, muchas mujeres, que mi útero que se ha recrecido 3 o 4 veces su tamaño, que todo lo que está pasando ahí tenga un espacio, porque quizás mis reglas no serían dolorosas si yo no estuviera sacándome la yuca en el gimnasio o yendo a trabajar 10 horas y caminar por ahí, no respetando esa ciclicidad o esa biología. ¿Okay? Wow. Entonces, esto es un superpoder, conocernos, entender cómo funciona nuestro cuerpo. Yo pienso que en las escuelas nos deberían explicar toda la biología que hay detrás de esto. Totalmente. Que tuviéramos más respeto y más honra a nuestro útero, que quizás no nos recordáramos solamente de la regla cuando nos molesta porque me toca ir a la playa o porque quiero salir embarazada y no me da el bebé que quiero. Y bueno, ya desde una perspectiva más energética, cuando yo conozco el poder de mi útero, yo tengo un taller acerca de eso que abro una vez al año, a veces dos, que se llama Mujer Cíclica, donde entendemos el poder que tiene nuestro útero, lo honramos, lo respetamos, entendemos todas las formas de energía, las 4 maneras en las cuales recibe energía el útero, cómo nuestro útero puede quedar con hasta 7 años de energía guardada de encuentros sexuales, ¿okay? Más de toda la gente que se acostó con esa gente que se acostó con sí. de cómo manejar esta energía y aprovechar nuestro ciclo. Entonces comenzamos a ver, a veces incluso muchas chicas, así, solamente entendiendo esto, empiezan a dejar de tener menstruaciones dolorosas, empiezan a conectar con su ciclo, se les alinea con la luna, es una de las primeras cosas que sucede cuando nos hacemos conscientes de nuestro ciclo, empezamos a honrar a nuestro útero, a pensar en él, a cuidarlo, a enviarle energía bonita. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer que hoy no da tiempo de hablar, ¿no? Pero la primera es entender esto. Yo creo que ahí ya tenemos la mitad del camino avanzado. Y luego, pues miren, está Google y ahora está GDP Chat, la broma esta de... O sea, el que quiera encontrar información va a sobrar. O sea, van a encontrar información de esto en muchos lados. ¿Okay? Las bases o los libros bases son Luna Roja de Miranda Gray, es como para empezar, para mujeres como más prácticas que no les interesa tanto como el tema energético arquetipal y quieren ir como a su día a día. Ella tiene un libro que se llama Las 4 fases de la Luna Roja, que habla más como de estas fases a nivel laboral y en la vida práctica, más que energética. Y bueno, ahorita ya sacó uno último que se trata de la bendición mundial de útero, que es una actividad que hacemos 5 veces al año las Moon Mothers, ahorrando estos 4 arquetipos, y el quinto, que es el amor entre mujeres, que se llama The Female Energy Awakening. Okay. Son como hay otras autoras, hay otras posturas, o sea, pero siempre dentro de este mismo marco de honra a la ciclicidad. ¿Qué? O sea, me muero lentamente. No, o sea, aquí de verdad me has dado una cátedra. Yo soy muy... yo entiendo mucho mis energías. Intento como que ayudarla a canalizar porque no es fácil. O sea, soy como una leona allá adentro que no sabe cómo canalizar todo lo que está sintiendo. Tiene mucho sentido todo esto que nos estás contando. Para mí esto es súper wow, o sea, destapando una olla de presión. Ya, Angelita, sí tenemos conocimiento sobre esto, pero de verdad yo estoy como que renacida a partir de esta conversación.
Y es cierto esto que dijiste, Sammy, de que hay un momento en el que deja de doler. Fíjate que yo sufrí de endometriosis terrible, terrible, que yo no sabía más qué hacer, a mí me bajaba la tensión, era muy traumático mensualmente este proceso. Y de repente, de un momento a otro, obviamente me sigue molestando, ya sé cómo ayudarme para que no me duela tanto, pero ya no es tan traumático y tan duro. Y coincide con el hecho de que yo empecé a liberarme de cosas mentales que traía encima. En la parte sexual, en la parte de mi personalidad, de mi creatividad, de darme rienda suelta cuando mi cuerpo y mi alma me piden sentarme a crear. Cuando me siento muy agotada, también me doy el descanso. Fíjate que yo no sabía nada de esto que hoy nos estás contando. Pero qué lindo ahora tener las herramientas y de saber que mi cuerpo y mi alma tenían razón. Y el yo haberlas escuchado me ha ayudado mucho en muchos puntos de mi vida. Entonces, de verdad te agradezco desde el fondo de mi corazón que nos estés contando esto hoy, que nos estés iluminando con tu sabiduría y que estoy segura de que a partir de este momento muchas mujeres también se van a iluminar y va a haber un antes y un después. A mí, muchas gracias. No, a tu orden. Y fíjate que te escucho y digo, bueno, es importante, imagínate cuando ya tienes conciencia de esto, cuando ya lo puedes hacer de una forma más consciente, ¿no? Y aquí es importante también diferenciar, ojo, es natural, porque es una función corporal, que el endometrio se recrezca durante nuestro periodo menstrual. La endometriosis como tal es una enfermedad, o sea, ya endometriosis es una enfermedad, ¿ok? Que se caracteriza porque la mujer, fuera de su etapa de periodo menstrual, sino constantemente, su cuerpo empieza a generar más endometrio del que necesita, o sea, no se limita solo a la fase ovulatoria, sino que sigue construyendo y construyendo y construyendo endometrio, y entonces eso se va endureciendo y se adhiere a las paredes del útero, y es algo que en la mayoría de los casos pues, requiere una cirugía, la persona tiene que tener una intervención médica, y esta es una enfermedad que no escuchábamos antes como se escucha hoy en día. Puede haber la teoría también de que antes simplemente como se naturalizaba el dolor y ya las mujeres cada vez buscan más menstruaciones sin dolor, no se hacía el diagnóstico, pero las amigas que tengo en mi entorno que han tenido que luchar con endometriosis, que es una enfermedad muy dura, han sido diagnosticadas después de años. Y esto tiene que dejar de pasar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud habló de eso en estos días, y ONU Mujer también se está pronunciando como al respecto, porque hay muchas mujeres en el mundo con la sospecha de que lo que tienen es endometriosis y el diagnóstico no llega de forma temprana, por este mismo tema de que desde la parte médica se ha naturalizado el dolor en los procesos femeninos. Wow. Si una menstruación es muy dolorosa, puede ser que la mujer tenga esta enfermedad, tiene que acudir a su médico tratante bajo la sospecha de que esto tiene. Si su médico no se lo toma en serio, tiene que ir a otro médico, ¿ok? Porque es una enfermedad. Una cosa es que el endometrio se recrezca de forma natural durante nuestra menstruación, y otra es que tengamos la enfermedad, que como les digo, muchas veces la gente trata años, y eso es lo que se llama endometriosis, a la enfermedad. Entonces, eso no es normal. Es una enfermedad y hay que tratarla, ¿ok? Desde todos los campos, tanto médico como espiritual y energético también. Porque desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, tiene que ver con la necesidad de formar hogar. Son personas que no tuvieron el hogar que querían y que desesperadamente su útero muestra esto tratando de producir el espacio para albergarlo. Muchas mujeres con mucho deseo, por ejemplo, de ser mamás, ¿no? Esto ya desde lo simbólico es bien complicado, pero bueno, como para que sepan que hay algo así también. Wow. Claro. Todo está conectado. ¡Qué emoción! Yo estoy demasiado contenta, o sea, obviamente me encanta escuchar a Sammy todo lo que dice y todo lo que habla, y me ilumina. Y bueno, cerramos aquí como yo a Samantha la conocí en un podcast hace como 2 años. Ella fue invitada también a un podcast, y hoy estoy demasiado contenta de que esté aquí en nuestro podcast y que nos esté llenando de su sabiduría. Y pues muchísimas gracias, Sammy, todo quedó súper claro. Con Sammy he hecho todo lo que tiene, así que por favor confíen en ella. Si lo quieren hacer, he hecho los talleres de las diosas. Nosotros nos conocimos porque a mí me entrevistaron en un podcast, y ahora yo estoy en el tuyo. Sí. ¡Qué lindo! Sí, otro hermoso. ciclo. Parte de la ciclicidad.
Y es aprovechar como lo que nos permite hoy en día la virtualidad también para conectar con mujeres, con sus diversas experiencias, Sí. ¿no? Y entender bueno, que hay algo aquí que nos une, que nos conecta. Muchas mujeres me preguntan, mira, y si yo no tengo ciclo menstrual, entonces yo no soy cíclica. No, Wow. naciste con esa capacidad. Cuando una mujer, por ejemplo, pierde su útero por una enfermedad o porque Eso. tienen que extraerlo, lo que sea, esa mujer sigue siendo cíclica, ¿ok? Wow. Esa mujer sigue siendo cíclica y cuando ya estamos en proceso de menopausia, esa ciclicidad la guía la luna. ¿Okay? La guía por la luna. Así no tengamos el periodo. Así que, bueno, las redes sociales de Sami son, Sami, cuéntales. @Sami Sanación en Instagram y Sami Sanación Femenina en Facebook. Ahí casi no publico nada. No me gusta mucho Facebook. Lo uso para saber los cumpleaños de la gente. Pero sobre todo en Instagram y mi página web que va a estar, bueno, ya si se meten la van a ver como que ahí en construcción, va a estar pronto disponible, que es samisanación.com. Perfecto. Allí pueden conseguir todos los talleres que tiene Sami, desde Mujer Cíclica hasta el Despertar de las Diosas, que lo he hecho 2 veces y es maravilloso, y cada vez que lo hago mejor, vas a conectar con mujeres, vas a estar allí con toda esta información a profundidad y pues por supuesto con Sami con sus consultas de psicología clínica y todo el tema de la feminidad sagrada, que es lo que maneja ella. Así que un placer, Sami, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la apertura. Y nada, seguimos en contacto y ojalá puedas venir en otra oportunidad para seguir hablando de otros temas increíbles. De las diosas puede ser. Les mando un abrazote. Lo máximo. Muchas Igual, gracias. Sami. Un beso a todas las que Igual a escuchan. ti. Gracias por Gracias. estar aquí y ya saben, @sinmodestia en todas nuestras redes sociales. Les vamos a dejar igual en el último post, como siempre hacemos, abierta la conversación para que sigamos el tema por allí. @sinmodestia, ya tienen las redes sociales de Sami, se las dejamos. Gracias por estar aquí, gracias Angelita, Sami, hasta la próxima. Chao. Un abrazo, chicas. Chao.